Saludos, estimados estudiantes. En el día de hoy estaremos conversando sobre nuestro primer tema de clase, que es la historia clínica. Estaremos hablando sobre los conceptos principales que tienen que ver con esta parte importante del quehacer médico. Estaremos hablando sobre la definición, sobre los tipos de historia clínica que existen, sobre las partes que componen una historia clínica y estaremos conversando en sentido general con las particularidades que tiene la historia clínica en las diferentes especialidades de la medicina. Por definición, la historia clínica es un documento médico legal. La historia clínica es un documento médico legal de carácter confidencial que surge del conversatorio entre el médico y el paciente. Esa es la definición más universal que existe de historia clínica. Vamos a encontrar en los diferentes textos alguna que otra variación, pero en sentido general, esta es la definición. Un documento médico legal de carácter confidencial. Es decir, que las tres principales características es que es confidencial, que es un documento médico legal, que es básicamente la razón del ser del médico. De hecho, que de ahí Hipócrates, considerado padre de la medicina, dijera alguna vez que el día que la historia clínica desapareciera, los médicos ya no tendrán razón de ser. Sí, realmente, en base a esto que dijo Hipócrates hace miles de años atrás, hay que tener la siguiente, eh, eh, vamos a decir, la siguiente consideración, tal que la historia clínica ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, ya que ahora hablamos de conceptos nuevos como lo que son historia clínica, que de ahora en adelante verán como HC, digitalizada, que es básicamente lo moderno que hay de la historia clínica. No es que ha cambiado la ciencia, no es que ha cambiado la forma de historia clínica, sino que con el advenimiento de la tecnología, pues la historia clínica ha pasado a modificarse en este sentido, en el contexto de cómo se recolectan los datos. Entonces, esto estaremos hablando más adelante. Entonces, ya ese documento que antes era papel, ahora podemos también encontrarlo como documento electrónico. Un documento electrónico, que básicamente lo que podemos ver hoy en día. Pero la parte médica, que es un médico que la hace, sigue siendo igual, a lo mismo que sigue siendo un documento legal y que sigue siendo un documento confidencial. Entonces, la historia clínica tiene dos grandes partes que la conforman, que son la anamnesis y el examen físico. Son las dos grandes partes que tiene la historia clínica. O sea, que si le preguntan en algún momento cuántas partes tiene la historia clínica solamente tiene dos partes. La primera es la anamnesis, que es la primera parte, y valga la redundancia, y la segunda, pues se llama examen físico. Antes de adentrarnos en esta parte, vamos a ver qué otro nombre recibe la anamnesis. Porque, si bien es cierto que la historia clínica es única, lo que es, eh, no existe un criterio universal o mundial, por decir así, con respecto a lo que es la historia clínica. O sea, que la historia clínica va a variar dependiendo del país donde se haga, dependiendo de la especialidad donde se haga y dependiendo de lo que se busque. La esencia sí en realidad es lo mismo, que es llegar a un diagnóstico. La historia clínica nos arroja el 85% del diagnóstico del paciente, en algunos casos hasta el 100%, pero va a variar algunas de sus formas, algunos de sus componentes, dependiendo de la especialidad. Entonces, al análisis también podemos encontrar que se llame recordatorio, porque básicamente esto es lo que significa la palabra anamnesis, es como un recordatorio. También se le puede llamar entrevista, también se le puede llamar conversatorio, también se le puede llamar parte pasiva de la historia clínica.
Entonces, son de los diferentes nombres que podemos encontrar: entrevista, conversatorio, interrogatorio, también. Son los diferentes nombres que recibe la anamnesis. Se fijan, todos se refieren a lo mismo: recordatorio, entrevista, conversatorio. Se le llama parte pasiva, entonces quiere decir que esta es la parte activa de la historia clínica. Se le llama parte pasiva porque en esta parte de la historia clínica estamos básicamente conversando con el paciente, como lo dice el nombre, conversatorio. O sea, no hay ningún tipo de acción, no hay ningún tipo de acción con respecto al paciente. Ya esta sí es la parte activa, porque de los datos que yo recogí aquí en la anamnesis, ahora yo voy a aplicar una acción sobre el paciente. Dígase, a realizar las maniobras semiológicas con respecto a mi paciente. Entonces, y ahí que la anamnesis entonces se divide en 7 acápites. 7 acápites. En algunos textos podrán encontrar que son más, en algunos podrán encontrar que son menos. Y más adelante yo les voy a explicar el por qué. Así como es importante el orden, o sea, que generalmente usted no puede realizar el examen físico primero que la anamnesis, asimismo también es importante el orden de las partes o de los componentes de la anamnesis. Y estos componentes son los datos generales, se llaman datos personales. También tenemos los motivos de consulta o motivo de consulta. Tenemos la historia de la enfermedad actual. Luego aquí vienen los antecedentes. Antecedentes personales, patológicos. Luego vienen los antecedentes familiares, patológicos. Y luego viene la revisión por sistema. Bueno, realmente no. Ahí van los antecedentes personales no patológicos. Por último, entonces, viene la revisión por sistema. Ahora sí. Entonces, son 7 partes. Entonces, cada una de estas partes persigue buscar una información, que como su nombre lo indica, los datos generales, pues consiste en saber la información general sobre el paciente con el que estamos tratando. Y básicamente vamos a entrar en detalle en cada uno de estos acápites, cuáles componentes a su vez los conforman. Seguimos. Los datos generales, como ya pudieron ver, básicamente se refieren a la identificación del paciente. Se fijan, siempre se nos ha dicho que los pacientes, la historia clínica o el diagnóstico del paciente comienza desde que el paciente entra por la puerta de nuestro consultorio, de la emergencia o del lugar donde estemos trabajando con este. Es decir, que si bien es cierto que la historia clínica comienza con la anamnesis, específicamente con los datos generales, inmediatamente el paciente, como entre, como salude, cómo se comporte, ahí debe de empezar esa observación que nos va a orientar a qué patología o a qué diagnóstico tiene el paciente. Con respecto a los datos generales, aquí vamos a preguntar el nombre, el apellido, la edad, el sexo, la religión, la ocupación, la nacionalidad, la residencia, la procedencia, la dirección, la escolaridad, y la veracidad de la fuente. Y hay muchos otros datos que se pueden colocar aquí. Creo que es uno de los acápites que más información se coloca. Si bien es cierto que dijimos que
el objetivo principal de la historia clínica es llegar a un diagnóstico. Hay algunos de estos datos que no necesariamente nos van a aportar al diagnóstico, pero como característica principal de este documento dijimos que es un documento médico legal. Como es un documento legal, es importante que este documento esté debidamente identificado con el nombre y el apellido de la persona a la que le corresponde. O sea que básicamente, si bien es cierto que con el nombre y el apellido no vamos a llegar a un diagnóstico porque las enfermedades no son ni patognomónicas ni más frecuentes en un apellido que en otro, sí es importante colocar el nombre y apellido e incluso dentro de este capítulo se incluye lo que son los apodos, bueno, los alias o apodos. Es importante tener bien identificado el documento. Siempre se nos ha hablado sobre cuál es la diferencia entre un alias y un apodo. El alias generalmente deriva de una característica física, o no necesariamente tiene que ser física, sino de una característica en particular que tenga el paciente. Imaginémonos, por ejemplo, que sea una persona que tenga dificultad para caminar porque tenga alguna lesión o alguna enfermedad o alguna condición. Entonces, de ahí que le dicen el cojo, etcétera. Eh, el apodo generalmente es una variante del nombre. Es decir, si la paciente se llama María, por ejemplo, se le diga Mara. Si el paciente se llama Felipe, le digan Felo. Si el paciente se llama Vicente, le digan Chente. Eso es un apodo. O sea que es una variante del nombre o del nombre de pila del paciente. Y aquí sí, de aquí en adelante, todos estos datos son muy importantes con respecto al diagnóstico. Por ejemplo, la edad. Sabemos que hay enfermedades que, dependiendo de la edad del usuario, de los pacientes, se van a manifestar más en una edad que en otra. Hay enfermedades que son típicas de ciertas edades, como son, por ejemplo, las enfermedades exantemáticas, que son más frecuentes de los niños, en la edad pediátrica. Tenemos, por ejemplo, algunos cánceres como el cáncer de cervix, que es muy frecuente en la edad reproductiva de la paciente, 25, 35 años. Tenemos el cáncer de endometrio, que es más frecuente, y el cáncer de ovario, que es más frecuente en pacientes más añosas. Entonces, esta es la importancia de conocer la edad para que cuando vayamos a contextualizar la sintomatología que tiene el paciente, sepamos si coincide con patologías que son típicas de esas edades o no. Lo mismo con el sexo, hay enfermedades que son propias de un sexo, otras que son del otro sexo. Hay enfermedades que son más comunes en un sexo que en otro, por ejemplo, la hipertensión, que generalmente es más común en el sexo femenino. Y ahí que pasamos a lo que es la religión. La religión, que si bien es cierto, no tiene una relación directa con la producción de enfermedades, sí las religiones son conductas que tienen los seres humanos y que dependiendo del tipo de práctica religiosa lo puede llevar o condicionar a padecer X o Y patología. Por ejemplo, hay religiones que ayunan mucho, un ayuno prolongado puede llevar al paciente a una hipoglicemia y esto llevarlo a emergencia. Entonces, realmente esta es la información que nos aporta la religión. También el tipo de alimentación que utiliza la persona en cierto tipo de religiones, que hay religiones que no comen X tipo de alimentos, que lo puede llevar a un déficit calórico proteico. Hay pacientes de ciertas religiones que comen alimentos un poquito más crudos. Entonces, esa es la importancia de conocer cuál es la religión del paciente para uno, vuelvo y repito, contextualizar los signos y los síntomas y cómo pasaron esto, que lo vamos a tener más adelante en el contexto sociocultural del paciente. En cuanto a la ocupación, es un capítulo bastante amplio, de hecho que existe hasta una especialidad que estudia las enfermedades que son producidas por la ocupación, como lo es la salud ocupacional. Entonces, hay enfermedades que son producidas por la ocupación del paciente o que lo predispone a mayor factores de riesgo por esta ocupación. Por ejemplo, es el caso del varicocele, los pacientes que duran mucho tiempo sentados, como son choferes. Es el caso de los cirujanos, por ejemplo, que duran un tiempo parado en quirófano, que pueden tener un factor de riesgo para sufrir de insuficiencia venosa, y así sucesivamente. En cuanto a lo que son la nacionalidad, residencia y procedencia, esto es importante por lo que es la distribución epidemiológica, por la distribución en sentido de general de las enfermedades. Vamos a ver que hay enfermedades que son endémicas, que es el término correcto, de una zona, pero en otras son menos frecuentes. Y entonces nos ayuda a saber
si el paciente está predispuesto por la zona que vive a poder padecer una u otra patología. Lo mismo, bueno, con respecto a la escolaridad. El nivel de escolaridad nos ayuda a comprender qué tan expuesto puede estar un paciente a un factor de riesgo o no, puesto que un paciente con un nivel escolar alto, comparado con un nivel escolar más bajo, pues va a tener mayor predisposición a padecer ciertas enfermedades. Es lo mismo que conocer sobre la importancia, por ejemplo, del lavado de las manos, sobre los hábitos de higiene, etcétera. También esto influye mucho también en cómo vamos a dar la información al paciente. El paciente que no sabe leer ni escribir, debemos de tratar de cuidar y no dar mucha información técnica al momento de explicarle sobre su condición de salud. O sea que la escolaridad no es que tenga una incidencia directa sobre lo que es el diagnóstico, pero sí nos ayuda tanto a comprender un poquito la enfermedad en el contexto del paciente que se está desarrollando y también nos ayuda en cuanto a la importancia de cómo le vamos a explicar la condición de salud que tenga el usuario o paciente. En cuanto a la veracidad de la fuente, a esto nos referimos en qué tan veraz es la información que estamos recibiendo. Puede ser que a nuestro centro, a nuestro servicio, a nuestra consulta llegue una persona que no esté completamente orientado en su esfera psíquica y no nos esté dando la información correcta. Entonces, ahí podemos desconfiar de la veracidad y darle un porcentaje a esta. O simplemente que el paciente llegue a un estado de inconsciencia y que sea una tercera persona que nos informe lo que pasó con respecto a esta persona. Entonces, ya ahí la fuente no es tan confiable. Hay muchos otros acápites que pudiéramos mencionar aquí, pero vamos a seguir avanzando. Con respecto al motivo de consulta, los motivos de consulta también se le llaman signos y síntomas de presentación actual. Voy a señalar la palabra actual porque, imagínense, en cualquier momento a nosotros como seres humanos nos ha dolido la cabeza, hemos tenido una molestia en el abdomen, etc. Entonces, eso, si yo estoy yendo al médico, o al servicio de urgencias, al servicio de consulta, es importante conocer cuál es la razón, cuál es el signo o el síntoma que está llevando al paciente a este. No es lo que le dio al paciente hace un año, hace 2 años o alguna vez en la vida. Es la razón por la que el paciente va al médico. Signos y síntomas, presentación actual o motivo de consulta. Y ahí que existe una regla muy básica para uno desarrollar lo que son los motivos de consulta. Es decir, que hay que ponerlo en orden cronológico, en términos médicos, y no más de 5 signos y síntomas. Algunos autores dicen que no más de 7. Vamos a detallar un poquito sobre esto. El orden cronológico es muy importante porque las enfermedades tienen los mismos signos y síntomas. O sea, ¿cuántas enfermedades no producen fiebre? ¿Cuántas enfermedades producen dolor abdominal? ¿Cuántas enfermedades producen taquicardia? Son muchas. Entonces, esa es la importancia de conocer cuál es la cronología de los signos y los síntomas. O sea, conocer cuál signo fue primero, cuál fue de segundo, cuál fue de tercero, y así sucesivamente. ¿Esto por qué? Porque esto nos va a ayudar a comprender o a llegar de una manera más rápida a qué tipo de patología puede tener el paciente. Cuando, claro está, el médico conoce previamente la fisiopatología de dicha entidad. Tenemos que en términos médicos, la escritura aquí, perdón, términos médicos, porque como dijimos al inicio, la historia clínica es un documento médico legal, un documento hecho por un médico, quien lo va a interpretar es otro médico, y si en algún momento haya o hay algún problema legal, pues se busca un perito que pueda interpretar el documento. Entonces, hay autores que dicen que los motivos de consulta deben de colocarse tal cual como lo dice el paciente. En lo particular, yo no estoy de acuerdo con esos autores porque los términos coloquiales son muy subjetivos. Imaginémonos que un paciente diga que viene porque tiene una molestia en el estómago, yo pongo molestia en el estómago, pues entonces eso es muy inespecífico
perdón, es muy inespecífico y no nos denota ni nada. Con respecto a no más de 5 signos y síntomas, algunos autores dicen 7, como le mencioné anteriormente. Esto se debe que generalmente una patología no ocasiona más de 5 motivos de consulta. Ya cuando hay más de 5 signos y síntomas que el paciente lo pudiera tener, probablemente sea una complicación de la enfermedad de base y esto puede dificultar el diagnóstico. Entonces, básicamente a estos que nos referimos con la característica o la regla para redactar los motivos de consulta, que son orden cronológico, términos médicos y no más de 5 signos y síntomas. Continuando con este tema, ahora viene una de las partes más importantes de la anamnesis, que es la historia de la enfermedad actual. Primero, definamos qué es esto. La historia de la enfermedad actual no es más que un relato cronológico de cómo ocurrieron los motivos de consulta. Relato cronológico de cómo ocurrieron los motivos de consulta. Es decir, que básicamente es el qué, el cuándo, el cómo, el dónde, el por qué y el qué hizo de cada uno de los motivos de consulta. Es decir, que si el paciente tiene, por ejemplo, fiebre, yo tengo que decir, paciente presentó fiebre, cuándo era la fiebre, cómo era la fiebre, dónde era la fiebre, aunque por su naturaleza hay algunos motivos de consulta que se entiende. Por ejemplo, si yo pusiera cefalea, no tengo que decir dónde la cefalea, porque se sobreentiende que la cefalea es un dolor de cabeza. Entonces, preguntarle el por qué él cree que le dan esos motivos de consulta, los que esos motivos de consulta, esos signos y síntomas, y por último, ¿qué hizo? Entonces, antes de continuar con el paciente, el siguiente motivo de consulta, lo correcto es establecer un hilo cronológico. Es decir, imaginémonos que yo tengo un paciente con fiebre y vómito, después que yo dé toda la información que acabo de mencionar sobre fiebre, tengo que decir qué tiempo después pasó entre que tenía la fiebre o entre la fiebre y pasó al vómito. Estaremos entrando en más detalle en esto en nuestra clase. Bien, los antecedentes personales patológicos, aquí se incluyen familiares de primera, segunda línea. Es algo bastante fácil de hacer. Simple y llanamente solo es preguntarle al paciente cuál de qué han sufrido su mamá, su papá, sus abuelos, sus hermanos. Algunos autores incluyen a los primos. Entonces, básicamente es colocar el nombre de ese tipo de familiar, madre, por ejemplo, padre, hermanos. Generalmente la cantidad de hermanos suele ponerse cuántos son varones, cuántos son hembras. Entonces, por ejemplo, padre, puedo decir que puede darse varios escenarios aquí. Puede ser que esté vivo, entonces sin patología aparente. Eso es uno. Paciente que tiene su padre vivo, no sufre de nada, eso se le pone así. Vivo sin patología aparente. Pero puede ser que el padre esté vivo con alguna patología, entonces yo pongo padre, hipertensión arterial. Es importante recalcar que cuando un paciente nos dice algún procedimiento quirúrgico, no debe de colocarse aquí, porque aquí es la enfermedad que tiene el paciente, ya que hay una capite para los antecedentes quirúrgicos. Pero también puede ser que el paciente esté fallecido. Entonces se coloca fallecido y se dice la causa. Fallecido por infarto agudo de miocardio. Puede ser que esté fallecido y que la persona desconozca la causa y simplemente se diga fallecido de causa desconocida. Entonces, esos son los antecedentes. Wow. Vamos a... Tuve un pequeño lapsus memory porque realmente todo lo que expliqué no corresponde a los antecedentes personales patológicos, sino que corresponde a los antecedentes familiares
patológico. Los antecedentes familiares patológicos. O sea que todo esto es aquí. ¿Ok? Ya saben. Sus memory. Aquí, simple y llanamente, lo que se coloca es de qué ha sufrido el paciente en las diferentes etapas de la vida. Es decir, la niñez, adultez, adolescencia, vejez. Generalmente se puede hacer de dos maneras. Se pueden negar las diferentes enfermedades de la infancia. Por ejemplo, yo le pregunto al paciente, usted le dio varios, sarampión, varicela, parotiditis. No, doctor, no me dio ninguna de esas enfermedades. Entonces yo digo, negado, sarampión, varicela, etc. O las formas que es como a mí me gusta hacerlo, simple y llanamente pongo los antecedentes positivos del paciente. Le digo, cuando tú eras niño, ¿de qué sufriste? Ah, sí, doctor. Yo sufrí de, vamos a poner, enfermedad de los niños. Yo sufrí de meningitis. Entonces yo pongo meningitis. Meningitis. Entonces, lo mismo se hace con la adultez, se hace con la adolescencia, se hace con la vejez. Lo mismo. Se repite el mismo ejercicio. O lo pones negando las enfermedades típicas de esa etapa de la vida, o como la forma de que yo prefiero hacerlo es hablando sobre el antecedente personal patológico de esa que él tuvo. Si el paciente no sufrió nada, también se puede poner negado, simple y llanamente. Luego, aquí vienen un sinnúmero de otros antecedentes que se colocan ahí dentro, como son los antecedentes quirúrgicos. Aquí yo coloco de qué han operado al paciente. Si le han hecho apendicectomía, esplenectomía. O sea, aquí yo lo que coloco es el nombre del procedimiento quirúrgico que tenga nuestro paciente. A los antecedentes medicamentosos, aquí yo pregunto qué medicamento utiliza el paciente. Se pregunta medicamento, dosis y frecuencia. Por ejemplo, yo puedo poner amlodipina, 20 miligramos cada 24 horas. También puede poner la vía oral, si quiere. Entonces, ahí están también los antecedentes alérgicos, transfusionales, están los antecedentes traumáticos, etcétera. Fíjate, la historia clínica de medicina interna, una historia clínica bien general, ya en la historia clínica de ciertas especialidades, se hace, vaga redundancia, un tipo de especialización con algunas preguntas que son relevantes e importantes para estas especialidades. Entonces, creo que está comprendido ahí todo. Como le dije, ahorita tuve un lapsus memory, entonces lo que expliqué sobre los familiares de primera y segunda línea, de qué sufren, si están fallecidos, de qué fallecieron, si están vivos, si no sufren nada, si es simpatología aparente, o se coloca ese en los antecedentes familiares patológicos. Bien, luego tenemos lo que son los antecedentes personales no patológicos. No patológicos, que básicamente son antecedentes sociodemográficos. Antecedentes sociodemográficos. Porque básicamente aquí lo que se pregunta es sobre la vivienda, condición de la vivienda, cuántas personas hay en la vivienda, sobre los ingresos económicos de ese hogar. Se pregunta sobre la disposición de las excretas, la disposición de la basura, etcétera. Entonces, son antecedentes más que todo sociodemográficos. Y lo que nos intenta saber es el contexto el alrededor donde vive el paciente y ver si también incluyendo sobre la patología actual. Luego ya por último vienen lo que es la revisión por sistema. Ahí básicamente, como su nombre indica, lo que se hace es una revisión por sistema.
Recordándole que todavía estamos en la parte pasiva de la historia clínica, es decir, que aquí no se hace un examen físico. Simplemente yo puedo hacer una lista de los sistemas, como sistema nervioso central, sistema cardiorrespiratorio, sistema tegumentario, sistema endocrino, y yo voy a preguntar sobre sintomatología de esos sistemas. Por ejemplo, cómo está su visión, su audición. Pero aparte de los motivos de consulta por lo que usted vino, por lo que usted me contó, ¿usted se siente algo más cuando orina, le pica, le arde? O sea, y hay que tratar, así como yo lo estoy haciendo, de tener un término coloquial con el paciente. Claro, eso va a depender del tipo de paciente que tenemos. Porque un paciente que nunca ha estudiado o un paciente que no tenga conocimiento sobre medicina, que usted le pregunte, ¿ha tenido disuria? Él no va a comprender lo que es una disuria. Pero si usted le dice, usted le pica la orina o le pica cuando va al baño, entonces es más fácil comunicarse con él y obviamente, pues aquí en la revisión por sistema vamos a poner los signos y síntomas de los hallazgos de lo que hemos encontrado en estas preguntas. Generalmente, por lo general, repito, lo que más se coloca en la revisión por sistema son síntomas. Son síntomas. Porque generalmente el paciente va más rápido al médico por algo que se ve que por algo que se siente. Y básicamente esta es la parte final de la anamnesis. ¿Por qué decía que algunos autores dicen que son 8? Bueno, por algo tan básico. ¿Qué pasa? Que dentro de los antecedentes personales patológicos, en este caso, algunos autores incluyen lo que son los hábitos tóxicos. Hábitos tóxicos. Estos básicamente son el café, cigarrillo, las drogas, drogas tanto lícitas como ilícitas, porque el café y el cigarrillo son drogas lícitas, son drogas permitidas. Entonces, básicamente aquí los hábitos tóxicos hay que preguntar frecuencia, cantidad. Pero ¿qué pasa? Que hay autores que dicen que no, pero los hábitos tóxicos no van allá adentro, sino como que van como un capítulo independiente. Entonces, hay autores que dicen que la anamnesis no tiene 7 partes, sino que tiene 8, porque ellos sacan los hábitos tóxicos de esta parte y lo mencionan como un hábito, como un antecedente, como un componente independiente. Si bien es cierto que los hábitos tóxicos no son antecedentes personal patológicos, pero son costumbres que tiene el paciente que lo pueden condicionar a cierta patología y por eso yo prefiero quedarme con los autores que lo mencionan como hábitos, como antecedente personal patológico. Bien, ya hasta aquí llegamos con esta primera parte de la historia clínica. En un segundo video estaremos explicando sobre el examen físico y todo lo concerniente a cualquier duda, pregunta que ustedes tengan, pues lo discutiremos en la clase. Espero que esta pequeña explicación sea de mucha motivación para ustedes interesarse por este fascinante tema y que puedan aprovechar el máximo de él. Nos vemos en otra ocasión.